ya bien sabemos de que nosotros por estudios siempre somos asimétricos, que si nos someten a un análisis, digamos, de cefalometría, siempre no vamos a concordar con los valores casi normales, siempre tenemos algo, rasgos que no van a coincidir por motivo de que los análisis cefalométricos fueron hechos en razas puras diferentes a nosotros. No podemos nosotros compararnos con uno de europeo, no tenemos los mismos rasgos, nosotros tenemos una mixtura de razas. Hemos dicho que vinieron la raza negra, vinieron la raza china, ahora vienen de otros países que nos hemos mezclado otra vez y lo que salga quedando puro. Entonces, ¿dónde encontramos prácticamente alguien que pueda tener rasgos originales? Entonces, nosotros no podemos pensar ni estar muchas veces de acuerdo con todo lo que en el tratamiento se puede hacer, puesto de que no coincidimos o no damos con los valores que ellos ofrecen. Asimismo, también con esas técnicas nosotros evaluamos otras estructuras y que de una u otra forma lo consideramos de los parámetros normales para tener un referente de dónde partir, ¿no? Porque a partir de ahí también se hacen estudios y esos estudios nos llevan a ver qué tanto puede variar o puede tener, digamos, dentro del rango normal hacia lo que nosotros encontramos las diferencias. De repente hacemos estudios un poco más analíticos y decimos por qué sucede esto, qué está influenciando. De repente la geografía, de repente el clima, la comida y X factor. Les digo eso porque pueden partir de ahí también para un tema de tesis, a partir de todo eso. Bien. Cuando hablamos de la técnica Monster anterior, es una técnica explorar utilizando un cefalostato, ya sabemos cuál es el cefalostato, el cual nos permite estandarizar el posicionamiento de la cabeza. Quiere decir que todas las veces que a cualquier individuo que le tomemos una radiografía, siempre la posición de la cabeza va a ser la misma. A eso era estandarizado. El paciente, para obtener radiografías comparables en el tiempo de nuestros pacientes, ¿no? Se pueden hacer trabajos prospectivos, ya que a través del tiempo puedo ir comparando cómo inicia un tratamiento y cómo termina, o cómo inicia un paciente y cómo sigue bajo el efecto de tal o cual situación. Entonces, esto a nosotros, cuando vamos a tomar la radiografía, como les decía, la posición del paciente no tiene por qué variar, sigue los parámetros y por tanto los resultados siempre van a ser el mismo, empezando o siendo comparativos dentro de todo, ¿no? Se utiliza mucho lo que es la posición del paciente. Sabemos que el equipo no varía, el equipo tiene los mismos elementos para la posición de la cabeza, no varía, es estático en este caso, pero sí varía el paciente. Entonces, la posición de la cabeza del paciente es muy importante, prácticamente es el todo. Si uno no posiciona bien al paciente, lamentablemente no va a encontrar una buena radiografía para luego realizar todo el proceso siguiente. Entonces, hay que colocar el plano de Frankfurt, ¿no?, en posición correcta. ¿Cuál es el plano de Frankfurt? Del auditivo al infraorbital, ¿no? Ello tiene que ser paralelo al piso. Y en este caso, muchas veces el paciente puede reclinar ligeramente hacia abajo, pero normalmente se toma en esa posición. Bien, edad de rayo cerebrospinal, la película quiere decir que está pasando, algunos opinan que pasa por la altura de la espina nasal anterior y cae perpendicular
facial, porque aparece el cráneo también, entonces encontramos todas las estructuras que pueda tener. Si se quiere, podemos encontrar que existe una asimetría si trazamos el plano medio sagital entre el lado derecho y izquierdo. Sí, encontramos, por ejemplo, que este ángulo está más abierto que este de acá. En la línea media encontramos de que esta parte del mentón está hacia el lado izquierdo del paciente. Entonces, hay algo que no es coincidente. Si trazamos una línea de un ángulo a otro ángulo, encontramos que uno está más arriba que el otro más abajo. Entonces, de esa manera se va tomando y se va teniendo referencias de lo que es el tercio superior, tercio medio y tercio inferior de la cara. Asimismo, se puede visualizar la zona del ángulo maxilar de la tercera molar, dando referencia muchas veces en qué posición se encuentra, ¿no? Bien, o también podemos encontrar líneas de fractura que se pueden dar a nivel del ángulo o rama, o quizás de cuello de cóndilo para poder medirse. Entonces nos da muchos datos más allá de lo que nosotros habíamos dicho al inicio, que es netamente de asimetrías. Entonces, cada uno dentro de lo que se requiere o dentro de lo que puede necesitar en el estudio, va teniendo o obteniendo las imágenes, ¿no? Por ejemplo, si se fractura el cóndilo y se inclina hacia la parte interna, no se va a ver en otra radiografía lateral, por ejemplo, o en una panorámica como se vería en una posterior. ¿Qué indicaciones tenemos para este tipo de radiografías? Encontramos la valoración de las asimetrías craneofaciales, que hemos dicho ya, se valoraría también de pacientes porque hay análisis que se hacen y también, ¿por qué no incluir también a los forenses, ¿no? También hacen sus análisis ahí. Evaluación de crecimiento y desarrollo del paciente, valoración de traumatismo, detección de anomalías del desarrollo, ¿no? A veces encontramos que la cara no se desarrolla normalmente, a veces puede haber situaciones en los arcos braquiales que dan como resultado algunas estructuras que no se desarrollan correctamente. Evaluación de senos paranasales, sobre todo lo frontal, detección de calcificaciones intracraneales tipo osteomas, detección de distintos tipos de patologías craneofaciales, detección de lesiones tumorales, quísticas, fracturas, abdominales y todo lo demás. Entonces, como ven, es una radiografía que mientras nosotros estudiemos y tratemos de sacarle la mayor cantidad de información que viene escrita ahí, es de gran ayuda. Todas las radiografías en realidad son de gran ayuda, pero mucho depende de que nosotros tengamos conocimiento de la anatomía. Si no tenemos conocimiento de la anatomía, no podemos relacionar qué estructuras estoy viendo, cuáles son normales y cuáles son patológicas. Así que si no sabemos anatomía, perdemos el tiempo mirar una radiografía. Por ejemplo, tenemos la posición de este paciente que aparentemente está con su cabeza inclinada. Algunos podemos tener esa posición. Ya les he dicho de que cuando nosotros, por ejemplo, ahorita sentados, cada uno tiene su forma de sentarse. Para escribir, cada uno tiene su forma de escribir, o de pararse igualito, cada uno tiene su forma de pararse. ¿Lo hacemos correctamente o no? Nadie nos dijo nada. Este estilo yo lo quiero hacer así y lo hago. ¿Cuándo viene el problema? Cuando ya eso, a través del tiempo, se acentúa y se genera un mal hábito, y ese mal hábito trae consecuencias posturales. Me duele mucho el cuello, me duele la espalda, cuando estoy parado mucho me duele la cintura, cuando quiero ponerme, digamos, bien, directo, no puedo porque ya tengo una joroba, y qué sé yo. Quiero escribir bien, estoy justo con mi compañero, no puedo porque estoy acostumbrado a escribir de otra manera. Y así, ¿no? O me siento, pongo mi pie en el otro, o estiro mis pies, o lo estoy moviendo, qué sé yo. Son situaciones que
Entonces, todas estas situaciones, como les digo, se podrían realizar. Aquí es un enmarañado de líneas y valores que cada investigador a veces lo hace con la finalidad de plasmar o de llevar un aporte para que se sigan los estudios. Entonces, hay situaciones que encontramos, por ejemplo, que hay líneas que no son normales, y esas líneas corresponden muchas veces a fracturas, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, estas zonas que hay alteraciones. Miren la cantidad de líneas de fractura, miren esa línea que atraviesa hasta ese lado. Generalmente son accidentes y muchas veces se forman esquirlas. Cuando hay muchas esquirlas radiopacas, eso ya es por bala, ¿no? Entonces, estas situaciones se van a ver en una radiografía en un paciente politraumatizado, probablemente está, digamos, o se encuentra en una situación bastante crítica, donde se puede a veces su vida. Imagínense que le haya partido prácticamente la cabeza, producto de repente de un accidente de tránsito. Muchas veces ahora que hay mucha neblina, hay mucho accidente, o a veces se quedan dormidos, hay mucha irresponsabilidad también por parte de los choferes que quieren llegar primero, no sé, la verdad, por un solo o 2 soles por ganarse el pasajero se cruzan al otro. Es decir, hay situaciones, o sea, o también cuando lo van a robar, ahora déjate robar, porque no te lo demandan. Entonces ya uno no se puede defender nada porque cualquier situación puede pasar. Pero en una radiografía, como les digo, se ve todo esto, ¿no? Viene toda esa información. Entonces, esto se conjuga también con un estudio de Batters, ¿no? Y la de Batters prácticamente se apoya en que esa radiografía vista póstero anterior, pero combinando al paciente con otra composición, prácticamente se ven estructuras que quizás no se van a ver en una radiografía póstero anterior. Y en esta radiografía de Batters, que está dirigida específicamente para senos maxilares, ¿no? También se pueden ver las famosas fracturas de Lefort 1, 2 y 3, ¿no? Fracturas que están relacionadas muchas veces con la vida del paciente y que muchas veces también sirve este tipo de fracturas para generar algo, llevar hacia lo normal, porque se puede producir ese tipo de fracturas cuando se requiere que el paciente le haga una cirugía orgánica, sobre todo la fractura del cuerpo público. Entonces, esta radiografía de Batters nos ayuda mucho para ello. Cabe mencionar también que cuando el paciente está politraumatizado, muchas veces el edema que se forma, la situación del paciente, requiere sumo cuidado y sobre todo el análisis de las imágenes cuando hay contenido de edema no se visualizan con claridad, o cuando hay inflamaciones tampoco se visualizan con claridad. Entonces, esta técnica es utilizada para los senos paranasales, en especial los maxilares. Si el paciente abre la boca, entonces se visualiza que el esternón, no se va a encontrar destacando claramente tanto las zonas a nivel clínico como pegaduras alrededor de los senos. Entonces, como ven, cuando abre la boca, dice el paciente, cuando abre la boca ya está modificando la técnica. ¿Por qué? Porque la técnica modificada es con boca cerrada. Entonces, como quien debe ser la enfermedad clínica de la boca. Ahora, en estos senos, por lo general, si es contenido de aire, el aire va a dar radio lúcido. Y si tiene un contenido radiopaco, es porque puede estar teniendo un proceso patológico como contenido de luz, como crecimiento de digamos, calcificaciones o tumores calcificados o invasiones de otro tipo. Entonces, los senos vaginales también reflejan patología y puede estar relacionado a procesos bucales o puede tener el mismo seno hacia la boca. Entonces, estamos muy cerca, pero casi no lo estudiamos.
donde se converse, donde se discuta, donde ustedes, incluso en el hospital, puedan rotar para ver patologías del oído relacionadas a la articulación temporomandibular, ¿no? Muchas veces solucionamos el problema de la boca, pero no sana el oído. Entonces, como también a veces solucionamos los problemas de la boca y sanan los problemas del oído. Entonces, hay siempre una relación. Entonces, la parte de los senos maxilares también es otra situación, ¿no? En los cuales están interrelacionados entre sí, son espacios que cumplen funciones muy precisas, como por ejemplo el sonido de la voz. Por eso es que cuando uno está animado, cambia el sonido de la voz. Incluso genera unos lugares, son como espacios de liberación de fuerzas. Por eso es que cuando uno le da un golpe, no se parte la cara en pedazos. ¿Por qué? Porque libera por las fuerzas, o si no, también libera el peso de la cabeza. Algunos tenemos una cabeza más grande, lógicamente. Entonces, todo eso genera que los senos paranasales. Y como se comunican entre sí, tratar de que ninguno de ellos se enferme para que entre ellos no se formen los problemas. Bien, ¿cómo se toma la radiografía de Banks? ¿No? Se toma inclinando, ¿no? Inclinando la cabeza hacia arriba. ¿Cuál es la idea? La idea es que del auditivo hacia el ángulo externo del ojo, el plano plano mediastal, si se proyecta hacia la plana, forma un ángulo de 37 grados. 37 grados. De tal manera, otros lo toman este plano con este plano de acá, 37 grados. También, que al final el paciente está ahí, si es boca cerrada, el váter original, si es boca abierta, el váter modificado, ¿no? Entonces, esto hace de que la posición del paciente se encuentre de esta manera. Otros pegan el mentón hacia la placa. Hay diferentes. Van a encontrar que en la parte técnica, la persona que ejecuta no deja de tener razón en aplicar los principios, los ángulos, pero modifica muchas veces la posición del paciente, pegándola sobre todo a la placa, porque estando en el aire muchas veces el paciente se puede mover, ¿no? El cefalostato siempre, las neuronas auditivas con los soportes laterales son los que van a tratar de que el paciente no se mueva, ¿no? El que se mueve es el apoyo frontal, porque no estamos tomando su parometría, y para que no esté en el aire el paciente, pero hacia la nuca. Hay diferentes formas, pero siempre manteniendo la angulación del paciente. En este caso, miren, ahí está el mentón, ¿no? Así toma, a eso me refería. Entonces, los soportes son de diferentes formatos, que no son convencionales, no son caseros, no son digitales. Y tenemos la radiografía que es el óptico, ¿no? En la radiografía, como les decía, podemos encontrar la parte de los senos frontales, las cuencas oculares, las fosas nasales, los senos maxilares, claramente,
paredes son delgadas, son corticales, están gruesas, son de pacientes alérgicos, ¿no? Y que eso ya lo da ya el otorrino. Nosotros no tenemos nada que ver, sino siempre mirando ello. Suponiendo hay un paciente que tengo que hacer una extracción y por esa extracción una mala maniobra, Dios no quiera, incluyo la raíz dentro del seno, también va a aparecer ahí. Entonces, todas esas situaciones, circunstancias que nosotros podemos pasar, podemos de repente impulsar al seno maxilar, aparecen en la radiografía. Situación que lógicamente uno, como les digo, tiene que conocer la anatomía para poder explicarse. De tal manera de que ya tenemos la radiografía, en este caso balas, donde encontramos muchas veces líneas también de fracturas en los componentes, ya sea del hueso malar, ya sea de los maxilares, donde encontramos situaciones que están referidas al traumatismo muchas veces y que nosotros podemos. Por ejemplo, si nosotros tenemos por comparación este seno maxilar que es normal y este otro seno no es normal, porque su contenido que tiene ha hecho que se vuelva radiopaco y solo hay una luz de ello. Como es de forma lineal, es un contenido líquido. Si yo inclino la cabeza, el líquido también va para allá. Eso es lo que tiene el líquido. Se va posicionándose en una posición de la cabeza. Por gravedad cae hacia abajo y es lineal. ¿Se puede presentar en un seno así? También se puede presentar en los dos. Entonces, puede ser unilateral, bilateral, ese contenido que generalmente es unilento. Entonces, como les decía, estamos en una sinusitis. Si esto mismo tapa el seno y de repente se va al seno frontal y se ve radiopaco en la zona del seno esfenoidal, ya se forma lo que se llama la pansinusitis. Abarca todos los senos. Todos los senos están, digamos, en comunicación. De tal manera de que eso ya no es campo de nosotros, se tiene que referir al otorrino, de tal manera que eso nos permite, por lo menos, tener un mejor tratamiento, porque a veces primero hay que tratar ello, su malestar del paciente, a veces se agacha, se le da mareo, le duele la cabeza, no está tranquilo, y lógicamente tiene que atenderlo primero el médico y después el doctor, ¿no? Entonces, nosotros no podemos a veces tener acciones en un paciente mientras este paciente tenga una enfermedad de fondo. Bien. Entonces, como ven, la radiografía nos da esa información. ¿Cómo sacamos esa información? Simplemente conociendo y sabiendo cuándo es normal y cuándo es patológico. Y dentro de la patología, el comportamiento o características de esa patología. Por ello es que el proceso de aprendizaje de ustedes siempre teoriza ir desde lo más simple a lo medianamente complejo y vamos pasando desde todas las radiografías que podemos utilizar para el paciente, luego estudiamos la anatomía normal y luego empezamos desde la patología, desde una carne hasta llegar a los tumores más profundos. Entonces, poco a poco, cuando uno llega a tener ya el conocimiento, se da cuenta que es algo importante es tomar una radiografía, sobre todo qué tipo de radiografía. Aquí no se escatimaba nada, se les está dando intorales y todas las técnicas. Bien. Entonces, acá vemos, por ejemplo, que también existe, bueno, como les digo siempre, para estudiar o para trabajar con radiografía, siempre el área tiene que ser oscura. Acá hay mucha luz, pero aquí esta sombra ya no es una línea, es casi como una curva. ¿No? Es como decir la parte de una circunferencia. Cuando es una parte como circunferencia, ya no va a ser un contenido líquido, ya es una situación quística, ¿no? Y el quiste por lo general es una cápsula epitelial que lo contiene, que le da la forma circular. Por ello la diferencia entre un quiste y un contenido completo. Los dos son radiofagos, sí, pero la
pero cuando ya el brazo de fractura a la cara la desprende un poco de lo que es la base del cráneo, ya es una de por 3. Y ellos siguen de riesgo. ¿Por qué? Porque ya se tiene que ver el paciente politraumatizado, que tenga primero la ventilación. Si un paciente respira, bueno, será algo. Si ya no respira, por gusto. Pero todo eso produce lógicamente un edema, sangrado interno y todo, y lo único que uno busca al inicio es la vía aérea. Considerando ello, entonces si el paciente respira, se toma la radiografía, la tomografía, todo lo que ustedes deseen para ver qué tanto está comprometido, desinflamar, ver al paciente que logre vivir para hacer la cirugía. Ahora, para hacer la cirugía, tiene que bajarle todo el rostro, la piel, decorar, para encontrar la fractura y engraparla. Tienen que estar peligrosos por ese problema. Entonces, ¿quiénes están dentro de todo ello? El cirujano maxilofacial. A veces uno cree que porque saca una radiografía y lo máximo, que es cirujano maxilofacial. Pero hay cosas pues tan difíciles de cirugía, ¿no?, que en realidad comprometen la vida del paciente. Por eso es que a veces lo que da cólera en los médicos y lo que hacen las leyes es que nos sacan de la rama médica. Nosotros nos ponemos más en la parte técnica. ¿Por qué? Porque más estamos empezando a hacer carías muy bonitos, sonrisas muy bonitas, no, está bien parte de ello, pero todos se abocan ahí, ¿no? Y la mayoría, pues, ¿por qué? Porque ahí viene, ¿no?, el asunto. ¿Cuánto cobran por cada carilla, un diseño de la sonrisa, sobre todo los que saben que aquello ya no es más barato? Entonces, esas cosas, comparado con lo que tiene que ver la parte, digamos, médica del odontólogo, ¿no?, dista mucho, ¿no?, porque le quita la parte de la humana de la profesión. Entonces nosotros prácticamente con eso estamos hablando ahorita. Estamos viendo al paciente postrado, le estamos haciendo seguimiento, recetamos, hacemos todo lo que hace el médico. ¿Y por qué no podemos ser médicos? Porque ellos piensan siempre que somos simplemente que tapamos un hueco, una carie, y ya con eso ya son técnicos. Y en todo sitio ustedes ven los jefes médicos. ¿Quién gana más? Los médicos. Y todos los médicos. Pero nosotros, casamente,